mentiras. El tema que hablaremos hoy son los conflictos sociales que se generan y se han generado en el país de Colombia. Hoy nos encontramos en el Centro de Reconciliación y Paz ubicado en la calle 22 de Bogotá. Tenemos a Paola Martínez que nos va a relatar una historia en la cual se ve reflejada el conflicto social de violencia en nuestro país. Esta pieza nos habla de precisamente el tema de la violencia paramilitar, ¿no? Digamos la reacción de las comunidades frente a este tipo de violencias, qué es lo que puede hacer la gente cuando es víctima de este tipo de violencias. Los paramilitares llegan al Tarra en una fecha en la que nadie los esperaba y lo hicieron en una acción premeditada, ¿no? Porque cuando comienza la expansión paramilitar en Colombia, pues los territorios, la gente de las comunidades comienza a darse cuenta de cuál era el tipo de violencia que utilizaban los paramilitares. Y como sabían que a ellos no les interesaba si encontraban o no encontraban guerrilleros en el territorio, igual iban a haber muertos, pues las comunidades comienzan a protegerse, ¿no? Entonces durante esa avanzada paramilitar lo que ocurría era que los pueblos, los municipios, la gente de los municipios se iba en desplazamiento hacia otros y les iba diciendo: ahí vienen los paramilitares, vienen en tal municipio, están en tal pueblo. Entonces la gente que ya sabía qué era lo que ocurría cuando llegaban los paramilitares, huía para salvar su vida. Entonces cuando llegaban los paramilitares no tenían a quién ejemplarizar, no tenían contra quién ejercer la violencia. Entonces la práctica de los paramilitares comenzó a generar la utilización del elemento sorpresa, ¿no? Entonces los paramilitares llegaron a Tarra un 24 de diciembre. Ese día en el que nadie se los esperaba, cometieron una primera masacre, murió muchísima gente, pero el Tarra fue víctima de esta violencia paramilitar durante muchos años. Lo que ocurrió en el Tarra pues es muy fuerte, pero aquí vamos a hablar específicamente de esta virgen que fue puesta el 24 de diciembre en el centro de la plaza del Tarra, de la plaza principal del Tarra. Y fue puesta luego de destrozar la virgen que se encontraba en la plaza principal. El paramilitar que llegó al Tarra, o el que lideraba este bloque paramilitar, era alias el Tigre. Alias el Tigre tenía una práctica, ¿no? Era un poco, tenía, digamos, ciertos paradigmas religiosos, y uno de ellos es el tema de que las vírgenes ofrecen protección, ¿no? Las imágenes ofrecen protección. Eso es una idea marcada dentro del catolicismo, ¿no? Y es un poco de lo que habla también Fernando Vallejo en esta obra tan famosa que es La Virgen de los Sicarios, ¿no? Y es como las personas que cometen ciertos delitos o que son criminales y que tienen estas, digamos, creencias religiosas, las transforman para habituarlas a lo que ellos hacen, a su criminalidad, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ocurre con la Virgen de este paramilitar, el Tigre. Esa era la Virgen que le ofrecía al tipo protección, la que lo cuidaba de los enemigos, y por eso él la puso en el centro de la plaza del pueblo, ¿no? Resulta que en el año 2004 los paramilitares salen del Tarra, y salen porque este paramilitar, alias el Tigre, se acoge a la Ley de Justicia y Paz y se desmoviliza dentro del proceso que se inicia en el año 2003. Entonces esos paramilitares se suben a un bucecito, se llevan sus armas y se van a entregar las armas, ¿no? Entonces ese día el Tarra amanece sin paramilitares, ¿no? Y lo que ocurrió al otro día pues fue algo bien curioso, y es que alguien le descabezó, se fue a la plaza y le cogió la Virgen a machetazos. Alguien descabezó la Virgen, ¿no? Y entonces cuando la comunidad se levanta y ve que alguien había destrozado, alguien había dañado la Virgen del paramilitar, pues se comienza a correr el rumor, ¿no? El rumor. Alguien descabezó la Virgen del Tigre. Alguien descabezó la Virgen de los paramilitares, como era llamada la Virgen que se encontraba en la plaza principal del pueblo. Y entonces comienza a salir poco a poco la gente de la comunidad viendo que alguien lo había hecho, y comienzan a arremeter con violencia en contra de la imagen hasta que esa imagen no quedó pues sino el polvo.
Entonces cuando Minga llega al Tarra, le cuentan esta historia. Le hablan de la Virgen del Paraco, le hablan de la Virgen de los Paracos, del paramilitar, y le cuentan a la gente de Asociación Minga lo que pasó con la Virgen del paramilitar. Entonces, esta imagen que está aquí, obviamente no es la pieza original, sino es simplemente una representación pues, que nos permite hablar de esta historia, de lo que ocurrió en el Tarra. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Por qué gente que es de extracción campesina, chicos, que ustedes saben que las ideas religiosas que trae el catolicismo sobre todo, en estas regiones pues son más arraigadas que en las ciudades, ¿no? Porque además existe una idea equivocada de lo que es el tema de las imágenes, ¿no? Para ellos la imagen no es algo que represente, sino es realmente un elemento santo que cumple milagros, ¿no? ¿Por qué arremeter con esta violencia contra una imagen que representa la divinidad? ¿Alguna idea? Podría ser porque esa imagen en particular la había mandado a traer el tigre, entonces esa imagen estaría protegiendo a los paramilitares y alguien por rencor y por rabia destruiría el único elemento de protección que tenían. Sí, puede ser muy bien. ¿Por qué otra cosa? Por quitarle la protección a los paramilitares, darle la protección al tigre. ¿Por qué otra cosa? Chicos, porque sencillamente esa imagen no representaba protección para la comunidad, porque no representaba la divinidad, porque cuando ellos se paraban en la plaza y veían esa imagen, lo que representaba era el poder, el dominio del paramilitar en el territorio. Entonces, no representaba a Dios, no representaba la divinidad. Prácticamente era una doctrina creada por los paramilitares. Sí, claro, era un dogma impuesto por los paramilitares. Pero también porque era lo único que podían hacer, porque los paramilitares se habían ido del pueblo y habían dejado una cantidad de víctimas, y lo único que ellos podían hacer contra esos paramilitares, lo único que podían, digamos, hacer en contra de ellos, era acabar con lo que los representaba. También era una forma como de generarles daño, de pronto un poco lo que tú dices, quitarles la protección a los paramilitares. ¿Sí? Vamos a dañarles esto porque ellos nos dañaron a nosotros, dañaron nuestra comunidad. Bueno, aquí vamos a hablar, yo saqué esta tela que se encuentra en el baúl de la Virgen, para hablar de algo que no está dentro de la exposición, es esta tela, que realmente nos enfoca en un proceso. Necesito que alguien me ayude, por favor, un chico puede ser. ¿Alguien? No, de allá abajo, no, de acá arriba. Está a punto nomás. Gracias. Resulta que esta tela fue elaborada, no, se van a cansar muy rápido, yo me demoro. Esta tela fue elaborada por esta señora que se encuentra acá en la fotografía. La señora se llama Blanca Meneses. Si quieres ven, yo te ayudo. Tan rápido. Blanca Meneses es una víctima de la región de la Hormiga Putumayo. En esta región, en el municipio de la Hormiga, también llegaron los paramilitares. Blanca es víctima de la desaparición de 4 de sus 5 hijos. Es uno de los casos más conocidos en el tema de la violencia paramilitar, que es el caso de las hermanas Galarra. Las 4 hijas de Blanca, cada una de ellas tenía 16, dos tenían 16 años, la mayorcita era de 19 años y la menor de 12 años, que también se la llevaron los paramilitares. Las niñas de Blanca fueron sacadas un 31 de diciembre de su vivienda por el paramilitar, el líder que dominaba el bloque paramilitar que operaba en la región de la Hormiga. Ellas fueron sacadas el 31 de diciembre no porque fueran señaladas de pertenecer a ningún grupo guerrillero ni nada por el estilo, sino porque sencillamente los paramilitares cuando llegaban a una región eran dueños de todo, incluyendo de las mujeres en el territorio. Y a este tipo le gustaban las hijas de Blanca, así de sencillo. Y él el 31 de diciembre iba a celebrar con las niñas de Blanca, entonces las sacó de su casa. Blanca sabía que sus niñas no iban a ser las invitadas de honor de la fiesta de este paramilitar, sabía para qué se las llevaban.
pero sin embargo ella tenía la esperanza de que se las devolvieran, por lo menos al otro día. Y el 1 de enero Blanca salió al campamento del paramilitar en busca de sus hijas, y pues lo que recibió fue una amenaza, ¿sí?, de los subordinados de este líder paramilitar, que le dijeron pues que ya no buscara más las niñas, que no se metiera en problemas, ¿sí? Y entonces pues ella comenzó a averiguar qué era lo que había pasado, y le dijeron pues que las niñas estaban muertas, y comenzó a pedir los cuerpos, ¿no? No se los vamos a entregar, no se los van a entregar, no sabemos dónde están, así de sencillo. Este paramilitar también se acogió a la Ley de Justicia y Paz, también se desmovilizó. Y Blanca, que había tenido que salir desplazada de su municipio por estar haciendo la denuncia de lo que les había pasado a sus hijas, porque cuando fue a la fiscalía, cuando fue a las instituciones que podrían brindarle apoyo, esas instituciones que también habían sido permeadas por el paramilitarismo, lo que hicieron fue perseguirla, lo que hicieron fue amenazarla. Entonces Blanca, cuando ve que este tipo se postula en la Ley de Justicia y Paz, pues ella también se postula como víctima de este paramilitar y denuncia el caso de la desaparición de sus 4 hijas dentro de los crímenes cometidos por este paramilitar. Resulta que Blanca comienza a asistir a las versiones libres y el paramilitar negaba rotundamente la desaparición de las hijas de Blanca por un elemento muy sencillo, y es que esas niñas no estaban cometiendo ningún delito, no eran integrantes de ningún actor armado ilegal, es decir, ellas no eran guerrilleras, y la acción de la desaparición de las hijas de Blanca se cometió con un objetivo, el de cometer violencia sexual, así de sencillo. Eso no es un crimen de guerra, eso no está contemplado como es un crimen de guerra, pero no está contemplado como una de las acciones que se legitiman en medio de la guerra. Entonces Blanca comienza a asistir a las versiones libres y este tipo comienza a negar. Nunca, el tipo no quería reconocer el crimen de las hijas de Blanca. Entonces Blanca comienza a irse a las fosas comunes que daba este tipo, la ubicación de las fosas comunes que él daba, y se comienza a vincular a todas las exhumaciones de esas fosas comunes que entregaba este paramilitar. De esa forma Blanca destapó más de 100 fosas comunes, buscando los cuerpos de sus hijas. Se estaba enfermando ya Blanca de acompañar estas exhumaciones, pues porque eso no es sano para ningún ser humano, estar recibiendo esos vapores que sueltan los cuerpos en estado de descomposición. Hasta que un día Blanca decidió hacer algo, porque ella no tenía prácticamente con qué mostrarle al mundo quiénes eran sus hijas, ¿no? Entonces Blanca comienza a cortar retazos de la ropa de sus 4 hijas desaparecidas, y así elaboró esta tela. Esta tela está compuesta por las faldas, por las blusas, por los jeans de estas 4 niñas que se llevaron los paramilitares. Y entonces Blanca comienza a ir a las audiencias con esta tela, que era la forma de mostrar a sus hijas. Este paramilitar finalmente reconoció el crimen de las hijas de Blanca, no porque sintiera ningún tipo de remordimiento ni nada por el estilo, sino porque ya la fiscalía estaba recaudando suficientes pruebas para imputarle el delito de la desaparición de estas 4 niñas, y resulta que uno de los postulados de la Ley de Justicia y Paz es el postulado de la verdad, es uno de los principios. Y si estos personajes que se acogen a la Ley de Justicia y Paz no cumplen con ese principio de la ley, que es decir toda la verdad, pierden los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Entonces a este paramilitar ya no iba a pagar 8 años, sino que le iban a meter la pena máxima, ¿no? Entonces finalmente él decidió reconocer el crimen y dio la ubicación de la fosa común donde había enterrado a las 4 niñas. De esta forma Blanca pudo recuperar los cuerpos de sus hijas y pudo cerrar un ciclo muy fuerte para las víctimas de la desaparición forzada. ¿Qué es eso? No tener ni siquiera la certeza de que realmente la persona está muerta y que se encuentra ese cuerpo reposando en alguna parte. Entonces Blanca luego con esta tela se convirtió pues en un símbolo de resistencia a la violencia, de resistencia a la desaparición, y las fotos que se encuentran aquí pues fueron cosidas, anexadas después de que Blanca encontró a sus hijas. Esta tela fue una de las que inspiró un trabajo que se realiza aquí todos los jueves en el Centro de Memoria, que es con comunidad víctima, y es el costurero de la memoria, kilómetros de vida y de memoria. A Blanca nadie le dijo que esto era una forma de
recuperar la memoria, de no dejar perder la memoria de sus hijas, aunque era una mujer campesina. Y sin embargo lo hizo. Lo que quiero contarles un poco con esto, chicos, es que para este tema de la construcción de memoria no se necesita ser un experto, no hay que tener un estudio en específico, ¿no? Simplemente hay que tener una idea y tener la voluntad de trabajar y estar con la conciencia de que esto sirve. Kilómetros de vida y de memoria es un espacio al que ustedes se pueden articular. Digamos que ese es uno de los principales retos que tenemos en el centro de memoria. Nosotros no queremos que la gente venga aquí exclusivamente como espectador a ver pues el drama de las víctimas y a ver el dolor con lo que genera el conflicto armado y ya, bueno, listo, ya conocí el centro de memoria, ya me voy, ¿no? Sino que queremos que este espacio sirva para sensibilizar a la gente de tal forma que se articulen a este trabajo. Y hay muchas formas de articularse. Una es, por ejemplo, eso. Venga al centro de memoria, mire lo que hacen estas personas todos los jueves, entienda el significado, entienda por qué lo hacen, cuál es el objetivo, y mire a ver si usted en qué va a aportar. Si usted va a ayudar a tejer una tela, bueno, téjala, ¿sí? Eso es un aporte. Kilómetros de vida y de memoria tiene como dos enfoques. El primero es poder narrar las historias de las víctimas a través de un saber, de un oficio tradicional que es el de la costura. Y el segundo es que algún día esas telas que componen metros, ¿sí?, van a ser kilómetros de memoria, se van a unir para ir a cubrir lugares de conciencia con la memoria de las víctimas, o lugares que deben ser cubiertos con la memoria de las víctimas, como por ejemplo la fábrica de armas de Colombia. ¿Quién sabe cómo se llama? Indumil, muy bien. Sí. O el Palacio de Justicia en Colombia, del cual también han salido víctimas. El Palacio de Justicia, sí. De injusticia, sí. O de injusticia. Sí, para muchas víctimas ese palacio no representa la justicia, sino representa la impunidad. Cuando usted habla, por ejemplo, del proceso de paz, pues que se legisló también, ¿no?, en ese escenario, se legitimó en ese escenario el proceso de paz con los grupos paramilitares, pues la gente dice, eso no es ningún proceso de paz, es un proceso de impunidad. Muchos de nosotros no hemos recibido justicia, muchos de nosotros fuimos revictimizados por los asesinos, por los victimarios en los escenarios de las versiones libres, porque decían que sí, que habían matado a nuestros familiares, pero que los habían matado por guerrilleros y que merecían morir porque ellos eran los héroes de la patria que estaban acabando con ese virus de la insurgencia, esa enfermedad de la insurgencia en Colombia. Entonces muchos de nosotros fuimos victimizados también en el marco de esa ley. De eso es de lo que les quería hablar en este espacio. Bueno, volteemos hacia acá, vamos a